Asesoramiento, almohadones, cortinas, manteles, pequeños muebles y todo para la decoración. Además, sillones y sofás de gran calidad y hechos a medida. Visítanos en Colón 125, al lado del Teatrino de la Trapalanda. Y en nuestro Instagram, @mebuscabasmarket. Nos adaptamos a tu presupuesto. Todos los medios de pago. Planes ahora 12 y ahora 18. Creemos que un sindicato abierto, libre y democrático se construye entre todos. Estamos trabajando para reconstruir nuestra casa propia. Cada mejora es gracias al apoyo de los y las afiliadas, quienes nos permiten seguir creciendo. Somos la fuerza real de trabajo del municipio. Sindicato de Trabajadores Municipales, comprometidos en recuperar la dignidad de las y los trabajadores. FM Gospel 102.9, Radio de Noticias, las 24 horas. Así son las opiniones que nos importan. Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. ¿Será la economía? ¿Será la economía la que termine determinando el voto del próximo domingo? Modelos económicos en tensión frente a la elección presidencial. Lo que se pone en juego con el voto es el tema de la charla que mañana a las 20 tendrá como protagonista en Belezarfi 477, la sede de Unión por la Patria en Río Cuarto, a los economistas Gustavo Buzo, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, conocido en nuestro programa, y Martín Burgos, que es economista del Fondo Cultural de la Cooperación. Fue jefe de gabinete de asesores de la Secretaría de Política Económica entre diciembre de 2019 y enero del 2021. Lo vamos a saludar al licenciado Burgos, que está en línea con nuestro programa. Martín, un gusto. Guillermo Jeremías, del programa Así Son las Cosas de Río Cuarto, lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien. Un poco bajo. Bueno, ahí vamos a tratar de mejorar el retorno cuando nos dé un comprendido. Comenzamos con la primera pregunta, Martín, si está todo bien. Sí, lo escucho. Bueno, ¿en qué medida cree usted que va a incidir en escenarios previos electorales en estos 40 años de democracia? Ningún candidato con 140% de inflación se mantenía competitivo electoralmente. ¿Terminará siendo la economía u otros valores lo que influyan en el voto del domingo, Martín? Tuvimos también, hay que agregar, ¿no? Para hacer estadística en general se necesita muchísimos datos. Cuando más datos tenés, más justos son los datos. Tuvimos tan pocas elecciones presidenciales. Esta es la 10ª elección desde el 83. Y antes, en el siglo XX, tuvimos muy pocas elecciones presidenciales. Y situaciones de inflación como esta, es cierto que también tuvimos pocas. Así que tenemos pocos antecedentes como para decir efectivamente esto, ¿no? De que la inflación hace que es imposible que Massa gane. Yo diría incluso que la única vez que eso ocurrió fue con Angelos en el 89, y es debido principalmente a los errores de Angelos, sobre todo, que en su momento cuando quiso sacar a Zuruy para poner a Pugliese y haciendo una política económica distinta de la que se estaba llevando adelante, a partir de ahí empezó la hiperinflación. Lo que hizo, ahí tengo al nene que quiere participar, lo que hizo Juan Carlos Pugliese es abrir el cepo, y de esa forma, abriendo el cepo, había un tipo de cambio diferencial en su momento. Todo el mundo fue al dólar paralelo y se fue todo a la hiperinflación, con lo cual me parece que son escenarios muy distintos. Hoy el candidato del oficialismo es a la vez el ministro de Economía, le da un poder importante en el presente porque es el ministro de Economía, pero también se conecta con el poder que puede llegar a tener en el futuro, es decir, la posibilidad de ser presidente, que es una posibilidad cierta si entra de balotaje contra Milei, ¿no? Claramente. Así que ahí hay una conexión, política, económica en estos casos muy importante, pero es eso. Si logra, se retroalimenta las dos cosas. Un buen resultado el domingo para Massa,
te va a ayudar a manejar mejor la economía. Y bueno, obviamente eso Milei lo sabe, entonces por otro lado lo que trata de hacer es desestabilizar la economía, o sabe que eso podría llegar a impactar negativamente en las chances de Massa. Martín, ¿cuáles son los modelos económicos que están en tensión? Si es que hay más de uno, porque da la impresión que las propuestas con chances electorales hablan de una gradualidad del dolor, todo ver cuál duele menos o cuál duele más. ¿Hay, cree usted, dos modelos claramente diferenciados? Sí, hay dos modelos diferenciados, pero yo diría que son dos modelos bastante distintos de los que teníamos, por ejemplo, cuando era el kirchnerismo contra Macri, ¿no? Estos eran, el kirchnerismo contra Macri, eran modelos, bien anclado en la historia argentina, un modelo neoliberal, pero bueno, dentro de todo, con algún resguardo de algunas cuestiones, como la salud pública, la educación pública, que son cosas que ha ganado la sociedad argentina y que es parte constitutiva de la sociedad argentina, contra un modelo más interventor, keynesiano, peronista, etcétera. Acá en este caso, creo que por el lado de Milei es un modelo totalmente distinto, es algo que viene a dar vuelta a la sociedad, y habrá que ver cómo la sociedad lo eventualmente lo puede digerir eso, ¿no? Porque evidentemente esto es otra cosa. Gente que está acostumbrada a tener una salud pública, de repente empezar a tener una salud privada, como en Estados Unidos, con todos los problemas que sabemos que tiene la salud pública, la salud privada en Estados Unidos, hace que incluso hay que ver cuánta gente se lo banca, ¿no? Y después el modelo de Massa es un modelo muy distinto al modelo kirchnerista, me parece. Es algo que evidentemente quiere rescatar muchas de las cosas que hubo anteriormente, pero si llega a ganar, claramente es un liderazgo distinto y seguramente políticas económicas distintas, ¿no? Entonces, bueno, eso, lo de ganancia, por ejemplo, fue importante. Uno de los pilares del kirchnerismo fue, por ejemplo, no avalar, cobrar impuesto a la ganancia a la cuarta categoría. Bueno, el hecho de haber sacado ese impuesto, con ese hecho, Massa creo que demostró que viene para, evidentemente, cambiar lo que era el modelo por antonomasia del kirchnerismo. Martín, ¿en qué medida una economía puede considerarse en términos de análisis cuando una persona desde una financiera o una cueva de dólares manejaba el precio del dólar blue? Por supuesto que con empresas de por medio. Eso no habla de la debilidad, pero por otra parte contrasta con millones de personas saliendo a consumir en este fin de semana XXL, que fue en términos de evaluación turística de mucho éxito el fin de semana que pasó. ¿Cuál es la verdadera economía de la Argentina hoy? No, hay una dualidad muy importante. Por un lado, queda claro que hay gente que la está pasando mal, de que tiene trabajo informal, de que la inflación obviamente hace que no puedas recuperar tus ingresos, o monotributista que ya tiene el contrato fijado de antemano, que no tienen reevaluación de sus contratos, entonces bueno, con inflación de 12% mensuales, queda claro que están en una situación complicada. Y por otro lado, yo creo que muchos asalariados registrados del sector privado, se habla mucho de algunos sectores bancarios, petroleros, pero la verdad que yo creo que son muchísimos más, ¿no? Todos los que tienen convenios colectivos que puedan recuperar la inflación y que más o menos fueron, dentro de todo lo que pasó, fueron uno de los impulsores de este consumo. Bueno, es gente que tiene efectivamente unos buenos salarios que pueden llegar a cobrar más de 400, 500 mil pesos y efectivamente pueden llegar a tener unas pautas de consumo muy elevadas y bueno, que les permite irse de fin de semana, todos los fines de semana largo y bueno, eso yo creo que es la gran dualidad
que justamente hay que tratar de remendar. Uno de los temas que se viene, me parece, es ese, ¿no? Si hasta qué punto esta situación puede seguir así, de esa forma, y bueno, cómo hacer para que haya una sociedad más igualitaria. ¿Y por qué el gobierno no pudo, no quiso o no tuvo la voluntad política de hacerlo en este tiempo transcurrido, Martín, desde su óptica? Bueno, yo creo ahí yo, en mi opinión, me parece que hay muchas cosas que se debieron haber hecho que no se hicieron por distintas razones, y justamente es una de las grandes autocríticas que tiene que hacerse este gobierno. Uno es el salario mínimo vital y móvil, por ejemplo, que es un salario que es muy importante para todo lo que son los que cobran menos dinero, pero incluso para los informales, porque ellos es como un faro, ¿no? Como para que ellos digan, bueno, a ver cuánto tengo que cobrar más o menos por mes y sacar esa cuenta. El salario mínimo vital y móvil era el 70% de la canasta básica que mide la pobreza para una familia en el 2015. Es decir, que vos con un salario mínimo podías cubrir el 70% de la canasta para no ser pobre. Hoy por hoy el salario mínimo está en 40% de la canasta básica. Entonces yo creo que ahí hay como toda una problemática que no estuvo presente en este gobierno por distintas circunstancias, y que hacen efectivamente a la igualdad entre el salario medio y el salario bajo. De esta dualidad que estamos viviendo. El ex viceministro de Economía de Kicillof en su momento, Álvarez Aggi, aseguró que el peronismo miró para otro lado, se hizo el tonto. En realidad utilizó otro término, utilizó el término más conocido, se hizo el boludo con la inflación, y que eso es determinante hoy en la Argentina. Nadie de los que escuchamos habla de menos inflación, sino de más inflación para los tiempos que vendrán. ¿Es la piedra de toque de la sociedad argentina la inflación, Martín, desde su punto de vista? Y sí, claramente la inflación es lo que permite que gente como Milei llegue a tener alguna chance. Poco importa, me parece, el contenido de lo que dice Milei, ¿no? Evidentemente hay algo ahí que la sociedad quiere votar a alguien, no importa quién, para que no sea un voto bronca, sino para que sea un voto positivo. Y creo que la inflación es como el mayor de los problemas que hay. Sí, el otro día hacíamos un recuento de cuántos libros sobre inflación se había escrito en los últimos 20 años de parte de la heterodoxa, sobre todo la heterodoxia de la economía que más comulgaba con lo que hacía el peronismo, y solo se escribieron 3, ¿sí? Es decir que efectivamente la inflación, algo que pero se está hundiendo, no solo en los últimos 4 años, ¿no? Recordemos también lo que pasó con el INDEC en su momento. O sea que no era solo un hablemos de esto porque es de derecha, pues había un poco eso, ¿no? La inflación es de derecha, entonces no hablemos de esto, que siempre estuvo presente y que, bueno, que es parte un poquito de esto que estamos viendo. Pero ni hablar de que el gran salto de la inflación se da sobre todo con Macri, y sobre todo dando condiciones para que eso le dé una continuidad o un empeoramiento debido a la cuestión de la deuda externa, que siempre es clave en estos procesos inflacionarios. Porque una cosa es tener una inflación baja, como la hubo hasta el 73, 74, y otra cosa son procesos de inflación elevada de 3 dígitos anuales, como los hubo entre el 76 y 75, digamos, Rodríguez, pero después 76 en adelante. Y a partir de entonces se conecta también con lo que pasaba con la deuda externa. A partir de ahí crece la deuda externa y crece la inflación. Bueno, un poco ese proceso es lo que pasó con el macrismo, y es muy difícil revertirlo. Y es cierto que uno dice, bueno, 100% de inflación es un montón, pero hay que recordar que con el macrismo decíamos 50% de inflación es un montón, y que en la historia de Argentina durante todos los años 80 la inflación pasó los 300% anuales. Entonces
uno podría decir que así todo, incluso la cosa podría llegar a ser peor, efectivamente. Por eso es importante este domingo tratar de que, y sobre todo no enfilar hacia estos procesos de una dinámica destructiva en los cuales un candidato, que es lo que pasó en el 89 también. Yo le comentaba lo de Angelos, ¿no? Angelos pidiéndole a Alfonsín políticas erróneas, pedidas esas políticas por el FMI y los organismos internacionales, sacar el cepo, esa era la política. Y por otro lado tenías a Domingo Cavallo en su momento ya diciendo que no le presten dinero al banco, a la Argentina, y todo lo que eso generaba, que obviamente con el default eso iba a precipitar aún más la hiperinflación. Bueno, eso es la configuración que hay que evitar. Y que Milei empiece a decir que a tratar de que esto termine mal, de que este gobierno termine mal, y que este gobierno culpe con el ajuste para que él haga su proyecto, me parece lo peor, porque hay que recordar que la hiperinflación del 89 no se acabó cuando asumió Menem, sino que siguió 2 años más, siguió hasta el 91. Está dialogando con nosotros Martín Burgos, el licenciado en Economía, que a su vez es coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, que mañana va a ofrecer, junto con el economista local Gustavo Buzo, una charla en Beresarfi 477 sobre los modelos económicos en tensión frente a la elección presidencial. Lo acaba de decir y me gustaría que profundizara la respuesta, que este modelo que propone Massa es distinto al modelo del kirchnerismo. Tanto Patricia Bullrich como Schiaretti, paradójicamente menos Milei, igualan a Massa con el kirchnerismo. ¿Para usted no es lo mismo? ¿En qué lo fundamenta? Bueno, si llega a ganar esta elección, que como usted decía al principio, sería épica, porque evidentemente no es fácil ganarla en estas circunstancias, y con todas las cosas que pasaron durante este gobierno, incluido las peleas internas, me parece que ahí queda claro que si ganan estas elecciones, todo el peronismo le va a estar agradecido y va a ser efectivamente un líder bastante indiscutido. Tal vez la renovación generacional, aunque el kirchnerismo no pensaba que podía pasar por otro lado, queda claro que por el lado, obviamente, de la generación diezmada, que siempre se nombra ese concepto, queda claro que el cambio generacional al final vino por otro lado, hacia una mayor moderación respecto de algunas consignas, y seguramente, a diferencia de lo que pasó con Alberto, que estaba muy atado, ¿no?, con respecto de lo que es el pensamiento kirchnerista, porque llega a la presidencia debiéndole todo al kirchnerismo. En este caso estamos ante un cambio generacional que también es un cambio en los componentes ideológicos, y como yo te decía en el ejemplo de ganancias, seguramente un cambio en la forma de ver la economía, en forma de ver muchas cosas, pero en forma de ver la economía. Podemos preguntarnos si eso está bien o si eso está mal, o hacia dónde va este nuevo modelo económico, ¿no? Creo que por hoy la discusión sobre todo es, como decían Deng Xiaoping, ¿no? Para retomar un poco, Deng Xiaoping es el sucesor de Mao en la China comunista, y es el que empieza a abrir al mercado a partir del 78 China, teniendo como resultado lo que vemos hoy por hoy de China. Deng Xiaoping decía, no importa si el ratón si el gato es blanco o es negro, lo importante es que el gato case el ratón, ¿no? Y me parece que de eso un poco se trata, de que Massa es alguien muy pragmático y sabe que el ratón que hay que cazar es el de la inflación, y que de alguna forma eso se lo van a redituar en términos políticos, en términos electorales, en caso de hacerlo durante los 4 años. Veremos, obviamente, son todos unos desafíos importantes que hay por delante. Veremos si efectivamente, de llegar a ser presidente lo logra, pero claramente va a haber una reorganización política, ¿no?, del peronismo.
Martín, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. Gracias a ustedes. El economista Martín Burgos, que disertará mañana sobre modelos económicos en tensión respecto de la propia elección presidencial. Es influyente en la economía, es únicamente la economía la que determina las decisiones. Yo creo que no. Ha habido en más de una oportunidad ejemplos a lo largo de la historia de la Argentina. Lo hablábamos la semana pasada, la presidencia de Ilia fue una presidencia exitosa en términos económicos y sin embargo le dieron un golpe militar a los 3 años de gobierno. La economía es un lugar complejo que a veces, si el beneficio es para unos pocos, como sucedió con el menemismo, los medios instalaron la idea de que ese beneficio para unos pocos iba a ser en algún momento beneficio para todos, la teoría del derrame. Por eso lo reeligieron a Carlos Menem en el 95. ¿Se acuerdan ustedes, no? Lo que sucedió. Hay que hacer un poquito de memoria. De eso todavía no terminamos de salir. Nos ha costado muchísimo el daño que generó el menemismo en nuestro país. Bolsones estructurales de pobreza, 3 generaciones de pobres, 3 generaciones, y todavía no se ha podido encaminar el asunto. De hecho, tenemos más pobreza consolidada porque este gobierno no ha podido. Eso es parte de lo que está en discusión. No se trata solamente del exitoso número de una macroeconomía, se trata a dónde van los beneficios de ese éxito. Y si van a consolidar la desigualdad, bueno, tendremos más Milei apareciendo por todos lados.